Bueno, ya me regañó Mucio Castillo, y además con toda la razón. José Romero, bueno, o sea, ¿qué te pasa? Hija loca. ¿Cómo que de 1938 a la fe? Viven mis papás. O sea, ¿saben qué? Se me borró. O sea, dije 1938 y como luego el otro día mi hija me preguntó que si yo conocía a Francisco y Madero. Entonces luego de repente... Pero pues mi familia es de 1932. Claro, sí. ¿Qué? Eso, dije al aire, ofrezco una disculpa. ¿Cómo? ¿Cómo que si hay gente viva del 38? Hació más... Claro, pues mi mamá es del 34. No, pues mi mamá es del 30... Bueno, ella no debo de decirlo. Él debe ser del 32, por ahí. Sí. Hay gente del... Perdónenme, claro. Se me barrió horrible. Sí, claro. Ya, ofrezco disculpas. Déjame, vamos a platicar, entre los que vamos a platicar, Fernando del Paso nació en el 35, fíjate. 1935 nació Fernando del Paso, uno de los que vamos a platicar ahorita. A ver, los 10 personajes de México 2015. Te platico. Sí. Lo que hicimos, y lo hemos hecho ya 5 años seguido, tenemos un grupo de 80 personas muy diversas del país, entre colaboradores, fotógrafos, gente conocida, a los cuales cada año reunimos un listado de aproximadamente 70 personajes que hicieron algo bueno por el país. Todo el año vamos apuntando y entre estas personas elegimos lo que llamamos nosotros los 10 de México. Son estos 10 personajes que hicieron algo trascendental por el país o que fueron muy importantes a nivel mediático en este país, pero siempre por el lado bueno. Porque a veces, la buena noticia. A veces, pues, hay personajes, el Chapo seguramente es un personaje en 2015 porque se escapó, etcétera. Pues sí. Pero estamos hablando de la gente que hizo algo trascendental por el país y que dentro de unos años son de los que se va a hablar realmente de gente que hizo algo por encima. Y no solamente, como a veces sucede, no solamente políticos, porque a veces nos encerramos en una sola de las facetas de este país. Y entonces revolvemos gente de todo el país. Y elegimos, siempre está sujeto a gente que opine que hay de otras, pero elegimos 10 personajes, dentro de los cuales, por lo que decías hace ratito, no está Iñárritu, porque estuvo el año anterior y nosotros tenemos por política que el que ya nombramos un año, no repetir el año siguiente, pero el año pasado habían estado Iñárritu y había estado el Chivo Lubeski, por lo que habían hecho. Pero entonces elegimos a 10 personajes de los que sí les deberíamos dar 8 columnas. Y por cuestiones de tiempo y para que además nuestros amigos en el radio puedan poco disfrutarlos, ahorita vamos a hablar solamente de los primeros 5. Sí, porque no nos va a dar tiempo. Sí, no nos da tiempo. Pero vamos a ir ¿Quiénes despacito? Fueron 5 buenas noticias en México, mexicanos talentosos que pusieron el nombre de nuestro país en alto y que nosotros tenemos la obligación de conocer, ¿eh? Sí, eso es bien importante. Sí. De los 5 que vamos a hablar, hay 3 que tienen trascendencia internacional. El primero es Fernando del Paso, obviamente. El año pasado, en octubre, se decidió que le iban a dar a él lo que se vería equivalente al premio Nobel de las letras en español, bueno, en lenguas hispanas. Y se le otorgó, lo va a recibir ahorita en marzo, pero se le dio el premio Príncipe de Asturias y ha recibido el premio Cervantes de 2015 y ha recibido una cantidad de premios internacionales muy importantes. Es solamente uno de los 5 mexicanos que ha recibido el premio Cervantes el premio Cervantes, él lo recibió por el 2015. Hay 2 obras de Fernando del Paso que les recomendamos ampliamente, que es Palinuro de México y sobre todo Noticias del Imperio. Sí. La revista Nexos hace unos 5 o 6 años hizo una encuesta con escritores de cuáles eran las mejores obras que se habían escrito en México en los últimos 30 años, y Noticias del Imperio quedó como la obra mexicana más importante de los últimos 30 años. Nosotros consideramos que Fernando del Paso, que nació en 1935 en Guadalajara, es uno de estos grandes personajes. El otro personaje es un deportista en un deporte que quizá no le damos tanta atención, que es Gustavo Ayllón. En el básquetbol, Gustavo Ayllón es de estos ejemplos también de esta gente de tesón que a la primera los rebotan y a la segunda los rebotan. Es un Nayarita que mide 2 metros 8 centímetros, que estuvo en 2 metros. Le estaba dando un trago al café ardiendo, me lo pasé al colon directito. ¿Cuánto? 2 metros 8 centímetros.
nació en un pueblo chiquitito que se llama Zapotán, en Nayarit, un pueblo que tiene 900 habitantes. Y es un gran personaje, estuvo en 4 equipos de la NBA, la Liga de Básquetbol Americana, en los cuales no le estaba yendo bien. Y finalmente lo contrató el Real Madrid en España, que para los que no están muy ligados con el básquetbol, el Real Madrid en básquetbol logró el equivalente a lo que consiguió el Barcelona en fútbol. Todos los torneos de Europa, incluyendo la Copa Intercontinental, todo lo ganó el Real Madrid, y uno de los jugadores estrellas de ese equipo es un nayarita que se llama Gustavo Ayón. Es el segundo. Y está en el tercero. Es un muchacho de 21 años que alguna vez deberíamos invitar a que Oye, ahí van 3 hombres, ¿eh? Luego ahora vamos a las mujeres. Ahorita vamos a hablar de las mujeres. Porque además, o el día que nos toque de las puras mujeres. Es que también. traemos, en este caso, fíjate, de los 10 elegidos, afortunadamente fueron 5 y 5. La semana que entra vamos a hablar de 3 mujeres y 2 hombres, y ahora son 3 hombres y 2 mujeres. El tercero es Gustavo Sánchez. Es una maravilla de muchacho que debes de entrevistar uno de estos días aquí. Es un atleta paralímpico y a los 21 años ya es el deportista mexicano que más medallas ha ganado en Juegos Deportivos a nivel internacional. Ganó en los Paralímpicos de Londres en 2012, pero en los Parapanamericanos del 2015 nada más ganó 5 medallas, 4 de oro y 1 de plata en natación. Es un muchacho excepcional que es de los máximos ganadores de medallas, y competir contra Estados Unidos y Brasil en natación en esa liga es palabras mayores. Lo que logró Gustavo es excepcional. Y luego tenemos 2 mujeres, una que es una de estas mujeres silenciosas que deberían tener una estatua en Reforma, que es la madre Consuelo Morales. Consuelo Morales es una hermana de Monterrey, que se ha dedicado durante los últimos 20 años a luchar por los derechos de los derechos humanos, tanto de las personas desaparecidas como de los migrantes. En 2015, su asociación, que se llama CADAC, fue reconocida, tuvo muchos premios, entre ellos el Premio Nacional de Derechos Humanos, y el último, y es una mujer excepcional. Y el último de los 5 de hoy es un fallecimiento de Gloria Contreras. Gloria Contreras es la fundadora de los grupos del taller coreográfico de la UNAM, una impulsora ferviente de la danza y de baile en México, un personaje a nivel mundial. No la reconocemos mucho en muchos lados. Tiene cerca de 200 obras propias. Sus obras las representan en todo el mundo. Sus obras en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en Argentina se interpretan. Dejó un enorme legado, no solo en la UNAM, sino a nivel de la danza en todo el país. Y son de estas personas constantes, porque murió a los 85 años, después de fundar en 1970 el taller coreográfico de la UNAM, que es quizá el taller más importante de nuestro país. Estos 5 son 5 grandes personajes del 2015. La semana que entra hablaremos de otros 5. Sí. Gente que asómense a sus biografías. Estos son de los nombres que sus hijos deben aprenderse, porque este es el tipo de mexicano que hace que nos enorgullezcamos. Estos son los mexicanos que deberían estar en el Twitter a cada rato. Estos son los mexicanos que deben de estar en las pláticas y en las conversaciones, comidas, cenas, desayunos, metidos en nuestras casas. Sí. O sea, qué triste que nuestros hijos crezcan con las historias de personajes tan deleznables. Sí, sí. Habiendo tanto somos más los buenos, ¿no? Y que la gente vea que hay gente exitosa a nivel mundial, porque esto que decías de Iñárritu, oye, resulta que puede ser el tercer director que gana 2 veces seguidas. No estamos hablando de cosas pequeñas, ¿eh? Y Lubezki, desde la perspectiva que yo lo veo, sin ser experta, ese hombre va a cambiar la luz del cine. Sí, alguna gente, en una entrevista escuchaba que hablar de Lubezki como en estos últimos 40 años se ha hablado de Figueroa y todas sus aportaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos mexicanos, dentro de estos, elegimos estos 10, estos 5 que hablamos ahora, y la semana que entra hablaremos de otros 5, porque nos tenemos que dar cuenta que mexicanos valiosos hay en todos los lados. Y no es cierto que las historias malas son las únicas que hay en este país. Se acaban de llevar el Powerball Jackpot. No. Híjole, mira, volteé a ver a mi querido Manolo Somoza. $1,500 millones. Histórico.
Jorge, tú y yo que ya le estamos sabiendo, yo ya estoy comprando mi Melate. O sea, yo no tuve... 1,500 millones. Sí, se juntaron primero, Jorge, a ver si estamos bien, si no entras al micrófono de volada y vamos con mi querido Manuel Somoza. Empezaron, entiendo que el anterior, digamos, el más grande histórico, había sido 550 millones. Hace 15 días, llegó a 600. La siguiente semana, Sí. llegó de 600, llegó a 800. De 800, el viernes pasado a brincó a 1,200. Pues es que todo el mundo dice. Y el lunes, y no se lo llevaban, y no se lo llevaban, y no se lo llevaban. Y el lunes, 1,500. Entonces, para aquello fue una compradera de boletos. Y ya se lo llevaron. ¿Entre cuántos creen? No vais a decir que uno, porque no puede ser. Estaría de atar, ¿verdad? Sí. 3. 500 por piocha. 500 millones De dólares. de dólares no tenían hace... No somos nosotros, porque si no hubiéramos apagado la luz ya y nos hubiéramos ido, ¿eh? Ay, yo no, yo me quedo igual en las mismas. En las mismas, aquí a festejar. Con el Manuel público, Somoza, Lucero, Emilio, ¿qué harían con 500 millones de dólares? Yo Porque se los daba a Manuel para que los cuidara. buena idea. Yo, ¿Estamos bueno, de acuerdo, yo Manuel? te doy lo que tú quieras. Rápido, él me los cuida. O sea, no. No, De regalándonos para impuestos, que lo guarden. pero ¿cuánto les quitan de impuestos? Pues no importa. O sea, es que no Sí. tenías hace un momento 500 millones. Oiga, que le quito 300 impuestos. Ay, No, es de muerte, ay, no ¿eh? importa. Es o de sea, muerte. pues qué bueno. Es más, Te puede dar un infarto, imagínate, te cambia la vida, te cambia todo. 500 millones. O sea, 3 personas ahorita tienen 500 millones que hace una hora no tenían. A 18 pesos con... Sí. Llegandito por poco ya 20. ¿O no, Manolo? Dice sí. Sí. Yo ayer le dije a un amigo, va a llegar a 20. Me dijo, ay, cállate que se te haga la boca, Como charrón, dice- se te como caiga la dice, lengua. Va a llegar a 20, que el dólar o el barril de petróleo, porque uno va así, otro va así, están casi a punto de colisión, porque el barril de petróleo está en 23. Qué imagínate. horror. Ay. Bueno, vamos con Manuel Somoza, próximamente con los mejores mexicanos reconocidos. Gracias. Mexicanísimo, compren la revista, es una delicia, porque ahí encuentras el verdadero México, que también, del cual tenemos que hablar en las mesas de nuestras casas, Sí. con nuestros hijos. Sí. Ya basta de preponderar delincuentes. Sí. Ana, pausa, volvemos.